Hábitos que están dañando tu memoria. Existen hábitos que por excelencia son beneficiosos para tu memoria, pero, por otro lado, también están los que lo dañan. Y ¿sabes qué? Un estudio hecho en Sudamérica revela que más del 70% del deterioro de tu memoria y muertes se deben a malos hábitos de vida. ¿Estarás tú en este porcentaje? Pues acompáñanos a descubrirlo. Los malos hábitos pueden tener un impacto catastrófico en nuestra memoria y función cognitiva. Estos hábitos pueden surgir de diferentes aspectos de nuestro estilo de vida, desde la falta de sueño hasta la mala alimentación y el estrés crónico. La memoria es un componente crucial de nuestras vidas, permitiéndonos recordar experiencias pasadas, aprender cosas nuevas y funcionar de manera efectiva en nuestra rutina diaria. Sin embargo, ciertos hábitos pueden socavar este proceso y deteriorar nuestra capacidad para recordar, retener y recuperar información. Uno de los principales culpables que daña nuestra memoria es la falta de sueño adecuado. Durante el sueño, el cerebro procesa la información y consolida los recuerdos. La privación del sueño interfiere con este proceso, afectando negativamente la capacidad del cerebro para retener la información de manera eficiente. Además, la calidad del sueño también es crucial. Interrupciones frecuentes o un sueño superficial puede reducir la capacidad de consolidación de la memoria. Otro hábito que daña la memoria es el estrés crónico. El estrés excesivo y prolongado puede afectar la estructura del cerebro y la función cognitiva, incluida la memoria. El exceso de cortisol, la hormona del estrés, puede dañar las células del cerebro, especialmente en el hipocampo, una región clave para la formación de recuerdos. El estrés constante también puede dificultar la concentración y la capacidad de recordar información de manera efectiva. La falta de ejercicio físico también puede contribuir a problemas de memoria. El ejercicio regular no solo beneficia al cuerpo, sino también al cerebro. Ayuda a mejorar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales y promueve la salud general del sistema nervioso, lo que puede tener un impacto positivo en la memoria y la función cognitiva. La mala alimentación es otro factor que puede perjudicar la memoria. Consumir una dieta rica en grasas saturadas, azúcares refinados y alimentos procesados puede tener efectos negativos en el cerebro. Por otro lado, una dieta equilibrada y rica en antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y otros nutrientes esenciales puede apoyar la salud cerebral y la memoria. El abuso de sustancias como el alcohol y las drogas también pueden afectar significativamente la memoria. El consumo excesivo y prolongado de alcohol puede dañar las células cerebrales y afectar la función cognitiva, incluida la memoria. Del mismo modo, el uso de drogas recreativas puede tener efectos adversos en la capacidad de recordar, ya que algunas sustancias pueden interferir con los neurotransmisores y los circuitos cerebrales asociados con la memoria. Además de estos hábitos, la falta de estimulación mental también puede perjudicar la memoria. Mantener el cerebro activo a través de actividades intelectualmente desafiantes, como la lectura, los rompecabezas, los juegos mentales o el aprendizaje de nuevas habilidades, puede preservar y mejorar la función cognitiva, incluida la memoria. El consumo excesivo de azúcar y alimentos con alto índice glucémico también puede tener un impacto muy negativo en la memoria. Investigaciones sugieren que altos niveles de azúcar en la sangre puede causar inflamación y daño a los vasos sanguíneos, lo que a su vez afecta la función cerebral y la memoria. Una dieta alta en azúcar puede contribuir al deterioro cognitivo a largo plazo. Además de la falta de ejercicio físico, el sedentarismo prolongado puede afectar la memoria y la función cognitiva. Pasar largos periodos de tiempo sin actividad física puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro,
lo que afecta la capacidad de procesamiento cognitivo y la formación de nuevos recuerdos. El tabaquismo es otro hábito que puede perjudicar la memoria. Los componentes químicos del cigarrillo pueden dañar los vasos sanguíneos, reducir el flujo sanguíneo al cerebro y provocar inflamación, lo que afecta la función cognitiva, incluida la memoria. Los fumadores a largo plazo pueden experimentar un deterioro cognitivo más rápido en comparación con los no fumadores. La multitarea excesiva es también otro factor que puede impactar negativamente la memoria. A pesar de la creencia común de que la multitarea aumenta la productividad, en realidad puede sobrecargar el cerebro y afectar la capacidad de retener información. Dividir la atención entre varias tareas puede dificultar la formación de recuerdos sólidos, lo que lleva a una menor retención de la información. El aislamiento social y la falta de interacción social también pueden influir en la salud cognitiva. Mantener conexiones sociales ayuda a estimular el cerebro y a mantenerlo activo, lo que puede tener un impacto positivo en la memoria. El aislamiento prolongado puede llevar a la atrofia cognitiva y a problemas de memoria a largo plazo. La falta de descansos o pausas durante largos periodos de trabajo también puede afectar a tu memoria. La fatiga mental causada por largos periodos de concentración sin descanso puede disminuir la capacidad de recordar información con precisión. Tomarse breves descansos durante el trabajo puede ayudar a mantener la concentración y la retención de información. Por último, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la sobreexposición a pantallas pueden tener efectos adversos en la memoria. La dependencia de los dispositivos electrónicos puede reducir la capacidad de concentración y afectar la habilidad para recordar información, ya que distrae la mente y reduce el enfoque necesario para retener datos. Estos diversos malos hábitos pueden dañar nuestra memoria y función cognitiva. La falta de sueño adecuado, el estrés crónico, la falta de ejercicio, una mala alimentación, el abuso de sustancias y la falta de estimulación mental son solo factores que pueden afectar negativamente nuestra capacidad para recordar y retener información. Reconocer estos hábitos perjudiciales es el primer paso para tomar medidas para mejorar la salud cerebral y preservar la memoria a largo plazo. Adoptar un estilo de vida saludable que incluya una buena calidad de sueño, manejo del estrés, ejercicio regular, una dieta balanceada y estimulación mental puede ayudar a proteger y mejorar la memoria y la función cognitiva. Nunca es tarde para cambiar los malos hábitos y puedes comenzar desde hoy. Saludos y nos vemos hasta el próximo video.